Jordan, Karim, Olajuwon, Malone, Dr. J, Thomas, porque nos encanta lo que vemos ahora, pero lo de antes, eso era otra cosa, era baloncesto. Temporada 79-80, programa 1, segunda parte. Vamos a darle una vuelta al draft y al redraft. ¿Qué tal estás, Manuel? ¿Cómo lo llevas? Estupendo, sigo en mi mejor momento. Estabas echándole ahí una agüita, ¿no? A la Por garganta. supuesto, hay que engrasar la máquina porque nosotros vivimos de la voz. Pero con un poco de suerte vamos a estar casi una hora dándole aquí al draft y al redraft. Sí, la verdad que va a ser un programa interesante porque, bueno, primero haremos un análisis, yo diría clásico, del draft, pero luego le vamos a dar una vueltecita poniendo cositas de nuestra cosecha y ojalá le guste a la gente y se lo pasen tan bien como nos lo vamos a pasar nosotros haciéndolo. Eso es. Pues nada, comenzamos. Y ahora vamos con el draft del 79, que justo antes del inicio de la temporada que vamos a tratar ya en más profundidad, pues estuvo este draft que ha sido uno de los más importantes de la historia. Bueno, la camada de rookies, una de las más importantes por nuestros amigos Larry Magic, y vamos a desmenuzarlo un poquito. Sí, yo diría, José Manuel, como hemos hablado también tantas veces, que, a ver, es muy difícil acertar por el tema de reglas de baloncesto, la evolución de los jugadores, el tema de los especialistas en la NBA, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de los programas con los distintos drafts, vamos a centrarnos en este. Bueno, quiero decir que hay un libro en español que se llama Historias del Draft, de Mariano Galindo, que yo por lo menos he leído toda la introducción y luego primero hace una introducción con datos curiosos, algunas cosas interesantes y luego hace un repaso del draft año a año, que eso es a mí lo que más me gusta. Comentaremos alguna cosa de él en esto que estamos hablando del draft y sobre todo creo que sirve de base para tener ahí una idea de cómo se fueron dando las cosas. Quiero comentar que en este draft del 79, como tú has dicho, aquí hay una camada donde están Magic y Larry. Yo creo que sin duda los dos jugadores más importantes de los 80 y desde mi punto de vista dos de los 10 mejores jugadores seguro, incluso podrían meterlos entre los 6 o 7 o entre los 5 alguno, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Pero a Larry lo eligieron en el año 78, es decir, un año antes. ¿Qué pasó? Que Red Auerbach vio que tenían el número 6 los Celtics, vio que era el mejor jugador con diferencia y se arriesgó, es decir, lo drafteó. Él pensaba que lo podría convencer para venir a jugar esa misma temporada 78-79 a Celtics, pero Larry Bird había prometido a su madre, creo que que tenía que acabar los estudios y bueno, se quedó un año más. ¿Qué pasaba con eso? Que había una regla en la que si Larry no firmaba el contrato antes del siguiente draft, Larry Bird tenía que volver a ir al draft. Eso no pasó, evidentemente. Los Celtics llegaron a un acuerdo en el último momento, o creo que un mes antes del draft o un par de meses antes, y Larry fue de los Celtics. Esa regla la quitaron, es decir, a partir del año 79 ya cuando un equipo elegía a alguien en el draft ya se lo quedaba, no podía cambiar. También es cierto que se tenía que declarar elegible, bueno, había una serie de cosas. Insistimos en una cosa, Larry Bird estuvo 5 años no en la universidad, pero estuvo un año más de lo que es habitual. ¿Por qué? Porque el primer año fue a Indiana con Bobby Knight. Bueno, de hecho no llegó a conocer a Bobby Knight, él lo cuenta en su libro, que simplemente el campus le pareció demasiado grande, no se sentía bien y se fue. Hay que recordar que Larry pues era un tío de pueblo, era una persona tímida, entonces no se sintió bien allí. De hecho dice que le trataron como una mierda, trataban como una mierda a los rookies, vamos, que no le gustó y lo dejó. Estuvo un año en blanco y luego ya estuvo sus 4 años en Indiana State. Y bueno, en este draft también del 78 es curioso un dato. Los Golden State Warriors eligieron en el número 5 a Purvis Short, que es un buen jugador y del que vamos a hablar. Y luego, en el draft del 80, que será el siguiente que hablemos, intercambiaron con los Celtics elecciones de draft y Robert Paris. Es decir, el resultado de estos dos drafts, el del 78 y el del 80,
es que los Celtics acabaron con Bert, McHale y Paris, y los Warriors con Purvis Short, Ricky Brown, conocido aquí, que estuvo en el Madrid y en el Milán, y Joe Carroll. Yo creo que, bueno, lo que hemos hablado, sin duda la historia de la NBA sería otra si los Golden hubieran tenido la visión y no hubieran intercambiado esos jugadores. Supongo que tú lo ves igual. Sí, sí, la verdad es que cuando se ve esto, alguno debió llorar en a partir del año 82 o así, debió llorar cuando vieron lo que se les venía encima. Y bueno, mira, casi 30 años después, ahora están dando palmas con las orejas. Un tema, José Manuel, antes de que sigamos con esto del draft. Yo quiero decir que es que Larry Bird fue un jugador que llegó a la liga y desde el día 1 nadie le discutió. Estuvo ya lo veremos en esta temporada, en los mejores quintetos. Estuvo entre los mejores jugadores, hizo a su equipo competitivo de manera inmediata, jugó playoff. A Magic se le reconoció, pero a Magic siempre se le tuvo, yo creo que hasta la segunda mitad de los 80, un poco como, no, pero está con Karim, le han ayudado, bla, 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 esas cosas que se dicen, pero Magic quizá no podía explotar todo su juego porque estaba al lado de mejores jugadores y tenía que dedicarse a lo mejor a repartir juego y no ser... No quiero decir que Larry fuese egoísta, pero Larry tenía que desarrollar más su juego para ayudar al equipo. Entonces Larry fue un jugador que tú fichabas, era un jugador que ya con 23 años y empezó a responder. Pum, pum. Por eso digo que imagínate esos Warriors, evidentemente no hubieran tenido a lo mejor una elección tan alta si hubieran elegido a Larry, hubieran mejorado. Pero bueno, como pequeñas decisiones pues pueden cambiar la historia de la NBA y por eso Auerbach, aunque tomó alguna decisión que no fue correcta, la verdad es que hubo 3 o 4 decisiones a lo largo de su carrera. Una fue la de Bill Russell, que lo consiguió la elección cambiando a 3 jugadores, 3 muy buenos jugadores, All Stars. Luego el tema de también Cowens, que fue elección suya, y esta de Larry. A mí me parecen unos aciertos absolutamente decisivos. Sí, además... además de todo esto es que encima iban los Celtics, ¿no? El equipo que estaba ahí en horas bajas, pero que muy pocos años antes había ganado un montón de títulos, aunque venían de hacer una de las peores temporadas de su historia, si no la peor, y consiguieron aguantar un año y eso dio lugar a que se pudiera ver la final universitaria que ya mencionaste tú, que entre Michigan State e Indiana State, y que vamos, ¿no? Como un cuento de hadas, que llegaran a la final, el partido más visto de la historia, y que al quedarse un año más en la Universidad de Larry se pudiera por un lado tener ese partido y por otro lado que los dos llegaran dentro de la misma generación a la liga, que estaba, vamos, encantada en ese momento de casi de declive que estaban teniendo, pues para rentabilizar ese enfrentamiento de el chico tímido con el chico extrovertido, el negro con el blanco, el atlético, por así decirlo, con el que utilizaba menos el físico, vamos, que parecía que era todo, y encima se iban a Lakers y Celtics, ¿no? Parecía que era la liga la que había tomado decisiones por detrás para que se llegara a esto, porque recordemos lo que hemos hablado, que estamos en un momento en que hasta la final de la NBA se emitía en diferido. Hasta esa temporada, el sexto partido, del que ya hablaremos en su momento y que todo el mundo que nos está escuchando sabe, en el que Magic Johnson le sirvió para dar el anillo al equipo, hacerse con el MVP de las finales, pues no lo pudo ver en directo nadie que no estuviera en el estadio de Filadelfia, en el mítico Spectrum, ¿no? Entonces estamos en la prehistoria de lo que era el aprovechamiento del tirón publicitario de la liga y el tirón del juego, ¿no? Entonces, como ya has dicho tú, Larry sí o sí va a empezar esa temporada. Sí. Perdóname, José Manuel, antes de que se nos vaya, nos metamos más, déjame solo decir una cosita del draft. Los 10 primeros elecciones, si te parece, y algún jugador importante, como para fijar qué tipo de jugadores hubo, fueron: el número 1 fue Magic, elegido por los Lakers; el número 2, Dave Greenwood, elegido por Chicago. Recordemos que hubo una moneda al aire para ver quién elegía cuál. Magic ha dicho que si le llegan a
cogerlos Chicago hubiera estado 2 años más en la universidad. Otro what if importante de qué hubiera pasado, si eso. El tercero fue Bill Cartwright, pivot por los New York Knicks. El cuarto, Greg Kelser, compañero de Magic en la universidad por los Detroit Pistons. El quinto, Sidney Moncrief por los Milwaukee Bucks. El sexto, James Bailey por Seattle, y también el séptimo por Seattle, Vinnie Johnson. El octavo, Calvin Nutt por los Nets, y el noveno, Larry Demick por los Knicks, y el décimo, Roy Hamilton por los Detroit Pistons. Estos dos últimos aguantaron 3 y 2 temporadas. Luego hay en posiciones más abajo jugadores como, por ejemplo, me sorprende en la posición 165 Charles Jones, que aunque tuvo una carrera discreta, estuvo 15 temporadas en la NBA, jugó 700 partidos. Bill Laimbeer, yo creo que el jugador más odiado de la historia de la liga, en el número 65, que estuvo 14 temporadas, a mí me parece un jugadorazo. James Donaldson, que tuvo una carrera muy destacada en Detroit, en el número 73, y bueno, en Dallas, eso es, perdón. Y luego a mí hay un jugador que, bueno, a mí hay 2 jugadores que siempre me han llamado la atención y estaban en este draft, que era Paul Mokeski, que lo eligió Houston, que luego tuvo una carrera en Milwaukee, un jugador secundario, pero estuvo 12 años en la liga. Y él... Sí, muy guapo. Sí. Joder. Y él Cureton, que también estuvo 12 temporadas. No sé, son nombres estos con los que te quedas cuando eras pequeño. Y en el número 107, el último que digo, es Mark Eaton, que bueno, a pesar de que evidentemente tenía unas limitaciones evidentes, tuvo también una carrera a nivel de tapones, de intimidación, absolutamente tremenda, quizá uno de los mejores taponadores de la historia, y con unas medias de tapones tremendo. Bueno, como decía Andrés Montes, ¿no? La grúa municipal la ponías ahí y bueno, no veías ni al lado. Y ahora, bueno, te dejo continuar, perdóname. No, que estábamos diciendo eso, que aunque pueda, vamos, pues alguien no conoce la historia, aunque parezca difícil de creer lo del número 1 que fuera para Magic cuando ya los Lakers ganaron el lanzamiento de la moneda, no estaba tan claro, como no todo el mundo lo tuvo claro desde el principio. Y por ejemplo Jerry West, que ya formaba parte en ese momento de la parte directiva ejecutiva de los Lakers, pues creía, y lo ha reconocido además varias veces, que el jugador con más futuro de ese draft era Sidney Moncrief, el que terminó siendo elegido por los Milwaukee Bucks. Él pensaba que los Lakers tenían a Karim y que era sobre él sobre el que había que vertebrar el juego y organizar, y lo que había que buscarle era jugadores que se complementaran con él, y para abrirle espacio dentro, pues que él veía que la principal necesidad del equipo era tener un exterior que fuera capaz de generarse su propio tiro y de hacer que las defensas se abrieran para tener más espacio dentro de Karim, ¿no? Liberarle de los atascos de la zona. Y él decía que Magic Johnson ofrecía muchas cosas, desde luego, pero que el tiro exterior no lo ofrecía y que no se le veía como un anotador. Además de que ellos ya contaban con Norm Nixon, que era un base, que era de segundo año, que ya era el titular de los Lakers y que era un muy buen jugador, que parecía a punto de explotar y convertirse en una de las estrellas de la liga, y que Moncrief pues se caracterizaba precisamente por tener un gran tiro exterior, era un grandísimo defensor y parecía que era el encaje ideal para el equipo. En el libro de Jerry West de Roland Lazenby, que tú has adquirido hace poco, escribe que West podía ver que Moncrief estaba destinado a ser un gran base, un gran escolta de la NBA, mientras que Magic, por otra parte, pues por sus condiciones se le consideraba un bicho raro, ¿no? Que manejaba el balón muy bien, pero no de manera muy ortodoxa, que daba esos pases increíbles, pero que ponían el corazón en un puño al entrenador o al directivo del equipo, y que todavía tenía que refinar bastante su juego, ¿no? Se le veía como un poco alocado, mientras que Moncrief era un jugador que parecía mucho más hecho, que una elección más segura, ¿no? Que a veces pasa cuando vemos muchos drafts,
que luego no te explicas cómo han elegido a tal o cual jugador y luego se ve que decían, no, es que parecía mucho más seguro. Y por otra parte ha habido épocas en las que ha sido al revés, que es todo potencial y se han pegado unos golpetazos importantes algunos equipos pensando solo en el potencial que nunca llegó. Tú ya comentaste lo de la importancia que tuvo en la elección de Magic que el nuevo propietario de los Lakers en ese año, que fue Jerry Buss, que lo que quería era un hombre, debía ser un tío con un ojo para los negocios impresionante y que lo que quería era modernizar al equipo. Él veía solo que estaban en Hollywood, que quería atraer estrellas de cine, marketing y que veía a Magic como el jugador adecuado, ¿no? Que se dice que fue la opinión de Jerry Buss la que hizo definitivamente que los Lakers eligieran a Magic en el draft y tras la carambola esa que ya comentamos en su momento del fichaje por Goodrich, cuando los Lakers se hicieron con el número 1, él prácticamente dijo que os elegía a Magic Johnson o que no compraba al equipo. Y Sidney Moncrief no debía ser que lo tuvieran tan claro el resto de general managers, por eso lo que hemos dicho, que al final cayó hasta el 5º puesto, elegido por los Bucks, pero a mí Moncrief es un jugador que me encanta porque a mí estos jugadores serios, sólidos, sobrios, exteriores que había en los 80, tipo o Joe Dumars, a mí son una debilidad, pero vamos, no hay por dónde coger la comparación con Magic Johnson en cuanto a carreras, impacto y a nada, siendo Sidney Moncrief igual uno de los mejores 20 jugadores de la década. Sí, o sea, a ver, primero, si esto fuera tan fácil, pues, o si tú y yo lo tuviéramos tan claro, pues no estaríamos aquí hablando, sino estaríamos fichados por los Cleveland Cavaliers, ¿no? Pero evidentemente, como tú dices, a mí Sidney Moncrief es otro que me encanta. Tuvo graves problemas en la rodilla. Y ojo, yo creo que Lakers en los primeros años, a lo mejor si Moncrief con Norm Nixon se combinan bien, oye, incluso podrían haber ganado algún anillo, incluso haberlo hecho muy bien. Pero claro, yo creo que estamos comparando, es lo que hemos hablado. Yo creo que a Magic sí lo meto entre los 5 mejores jugadores de la historia. Y Sidney Moncrief, pues eso, es un buen jugador que hizo una carrera muy sólida, y incluso a pesar de las lesiones, yo creo que es incomparable. No sé, no, como tú dices, la verdad que ver a Magic y yo, aparte que había ganado, o sea, no es que digas, no, es que hacía cosas, pero sus equipos no ganaban, acababa de ganar la liga universitaria. Y la verdad que era un jugador que sí, como tú decías, era un bicho raro, pero claro, a esos bichos raros hay que hacerles hueco para ver cómo funcionan. Yo quería comentar el tema de insistir lo de la carambola, de cómo llegó, porque Gail Goodrich cuando fichó como agente libre por los Jazz, se tuvo que compensar a Lakers, pero no solo compensaron a Lakers, entre Lakers ya se empezaron a intercambiar primeras rondas, segundas rondas, y no vamos a entrar al detalle porque bueno, eso sería muy engorroso, pero sí lo que hemos comentado, y es la facilidad con la que se daban primeras rondas, ¿no? Pensando que tu equipo iba a estar en playoff y no iba a estar. Pero claro, los Utah Jazz tenían a Maravich y fichaban a pero joder, eran jugadores que tenían ya más de 10 temporadas y estábamos en una época donde tú a partir de la 10ª temporada el bajón era muy importante. Entonces, no sé, sigo sin explicarme y cómo dieron 3 primeras rondas o sea, dieron la primera ronda del 77, la primera del 78, la segunda del 80 y la primera del 79. Yo no sé, de verdad, es que lo lees ahora y dices, joder, pero ¿cómo pudieron llegar a ese acuerdo? O sea, Sí, yo creo que no hay nada igual hasta lo de Pierce y Garnett con Brooklyn. Sí, pero es que es impresionante, ¿no? Porque son Bueno, jugadores. la necesidad de ganar ahora en un equipo pequeño o que esté en una situación de mercado difícil para atraer agentes libres y bueno, un all-in, ¿no? Me lo Pero, juego todo al 33 rojo sí, pero coño, que Gail y Goodrich pierdes. tampoco era Jerry West, ¿no? O sea, quiero decir, era un buen jugador, insistimos, hemos hablado de él en jugadores retirados.
pero Sí, no pero claro, sé. supongo que lo que en aquella época tampoco había Sí, un cierto, scouting cierto. brutal y tú yo creo que lo que piensas es que vas a tener la mejor versión de Maravich y de Goodrich cuando estás con tíos ya de más de 30 años, que lo que tú dices que en esa época era como tener ahora 36, ¿no? Para los jugadores. Y yo creo que pensarían que iban a tener 55 o 60 puntos por partido y dicen, bueno, a poco que el resto aporte, pero vamos, creo que dijimos eso, ¿no? Que habían jugado en total 59 partidos juntos o algo así Sí, en las 3 temporadas y en las 2 temporadas y media que coincidieron. incomprensible. Bueno, es un poco, hombre, lo que ha pasado ahora con LeBron, pues lo entiendo, ¿no? Porque LeBron es un tío que lleva 15 años en la NBA, pero tú le ves el físico y el rendimiento y dices, pues sí, le quedan 3 o 4 años, mínimo. Pero no sé, como si ahora Carmelo Anthony, que ha fichado por Houston, resulta que Houston, no sé, dice, venga, voy a dar 3 rondas de primera ronda de los próximos, no los próximos 5 años, de aquí a 3 años. En 2021, 22, 23. Es que lo que tú dices de los Nets, ¿no? También con los Celtics. No sé, son cosas incomprensibles, pero que se han dado y cuando dices, no, se daban antes, no, se han dado hace pocos días y se han conseguido rondas por eso. Entonces, bueno, así se ha dado. Ahora vamos a comentar un tema que vamos a llamarlo el redraft. Explícanos un poquito, José Manuel. Sí, aquí estuvimos, ¿no? Lo estuvimos pensando lo de hacer pues eso, nuestro draft ideal teniendo en cuenta las necesidades que creemos que tenían los equipos y jugando con la ventaja de saber la carrera que tuvieron los jugadores. Eso es. Entonces, no solo es el número uno el mejor jugador, el dos el segundo mejor, sino teniendo en cuenta eso también, pero las necesidades del equipo. Es decir, que no sé, en un futuro cuando hagamos el draft, no sé de qué año, del año 85, pues a Houston no le vamos a dar otro pivot, si ya tenía a Olajuwon y a Ralph Sampson, aunque por el orden le pudiera tocar un jugador, el mejor jugador fuera un pivot el que les tocara. Entonces vamos a tener un poco en cuenta las necesidades que tenían los equipos, pero sabiendo las carreras a posteriori que tuvieron los jugadores. Sí, ahí quiero comentar que esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, sin diferir mucho en la filosofía, sí que tú eres más partidario de eso, ¿no? De intentar acomodarte a las necesidades del equipo y yo quizás soy más de decir, oye, cógete al mejor y si tienes 3 pivos, pues no sé, juegas como los San Antonio Spurs, ¿no? Con Will Perdue, Tim Duncan y David Robinson, o ya lo traspasarás Sí, sí. por otro, pero Traspasarás a Robinson y a Duncan y te quedarás con perdido. oye, jugaron los 3 juntos y es curioso, ¿no? Como hay cosas que, bueno, se intentan por lo menos en la NBA, evidentemente no funcionó, no fue algo que progresase, pero bueno, no nos enrollemos más. Vamos a nuestro redraft y veamos a quién elegiríamos en el número 1. Sí, sorpresa, ¿no? Elegiríamos quizás a Magic Johnson. Sí, sí. Y vamos, sin comentarios, ¿no? No hay mucho más que decir. Ahí sí que me da igual tener a Norm Nixon de base o tener, no sé, al que fuera, ¿no? Me da lo mismo. Yo aquí creo que en este caso me salto lo que he dicho antes, que da igual la situación. Aquí la elección de Magic yo creo que está, bueno, por mi parte, creo que también por la tuya no hay mucho que decir, ¿no? No hay absolutamente nada que decir. Aparte, lo bueno de Magic en este caso, que estamos hablando de las posiciones, ahí no hay discusión, porque Magic, la verdad, que podía jugar en casi cualquier posición del campo, por dentro, por fuera, apoyar en el rebote, en la distribución de balón, excepto el tiro de larga distancia, la verdad que era un jugador que era fácilmente acomodable. De hecho, en Lakers, él empezaba los partidos jugando exterior con Norm Nixon. Cuando coincidía con Cooper y con Norm Nixon se iba a la posición de 3. Incluso jugó de 4 en algunos momentos. Vale, y sin comentarios. O sea, yo es que esto, la verdad que viendo, sin ser este un programa de la Liga Universitaria y sin ser nosotros, por lo menos yo no soy ningún especialista y no sigo mucho, no he seguido mucho la historia de la NCAA. Yo creo que Magic, ahí no había ninguna duda que era la elección y que era el mejor jugador de largo, como demostró.
Y sí, sí, totalmente. Y yo en el número 2 aquí me tiro a la piscina. Para mí el que hubiera elegido para Chicago hubiera sido a Calvin Nutt, que la posición en la que salió fue en el número 8. Yo aquí he visto que los Bulls lo que necesitaban era un alero, un ala pivot, porque tenían un base decente sólido como Ricky Sovers, un proyecto de estrella como escolta que era Reggie Theus, y un pivot all-star como era Altis Gilmore, ¿no? Y Nat podía jugar de 3 o de 4, que era lo que necesitaban. Y bueno, acabó en el quinteto rookie de esa temporada. A mí me gustaba mucho, era un tío peleón que podía hacer, tenía un tirito de 3 4 metros, que se movía muy rápido, por lo menos al principio, y que dio un buen rendimiento en la liga durante 11 temporadas. Y vamos, yo aquí, basándome en mi criterio este de las necesidades del equipo, me hubiera ido a por Calvin Nat. Sí, curiosamente, Nat, que venía con muy buenos números de la universidad, el número 2 que eligieron fue Dave Greenwood. Curiosamente, jugaron más o menos las mismas temporadas, pero Calvin Nat tuvo más problemas de lesiones, pero sus números Mm. son mejores, es decir, era un más anotador, con mejores porcentajes, más o menos igual reboteadores. Y yo también creo que hubiera sido la apuesta, ¿no? Era ese jugador que podría jugar de 3-4 muy móvil. Acabó la temporada en Portland por un traspaso, Sí, ya lo comentaremos. Y sí, yo creo que ahí coincidimos porque realmente, bueno, a ver, Chicago era un equipo de los flojos de la liga, pero como tú dices, con lo que tenían, con Artis Gilmore por dentro, yo creo que quizá les hubiera venido mejor, pero bueno, nunca se sabe. Y desde luego la temporada de rookie fue mejor que la de Greenwood. sí, sí. Número 3. Ah, Yo, perdón. número 3 sí, sí, número 3 el amigo Bill Cartwright, que fue en el puesto en el que Eso salió. es. Y bueno, es que los Knicks necesitaban un pivot sí o sí, y de todos los que había de los 5 de la liga, y viendo el resultado que al final dio Bill Cartwright, yo creo que era, vamos, que fue una elección acertada, más allá de luego las lesiones que tuvo, que su mejor año, uno de estos jugadores que iremos recordando cada temporada, porque siempre hay uno o dos que tienen un muy buen año de rookie y ya está, y luego van cuesta abajo, ya sea por lesiones, por lo que sea, por idas de cabeza o diversas situaciones. Pero vamos, yo aquí viendo lo que había promediado en la Universidad de San Francisco, un tío con ese potencial en ataque, no creo que fue la elección acertada. Vamos. Yo también lo creo. A mí Bill Cartwright la verdad que es un jugador que siempre me ha gustado. Yo cuando le vi en los Bulls, evidentemente ya pasado de todo y sin su muy lejos de las mejores temporadas, me pareció siempre un jugador serio y sobre todo que sabías lo que te iba a aportar. Y yo creo que eso es muy importante. Como tú has dicho, tuvo unas temporadas, bueno, la temporada rookie estelar y dos o tres más, luego tuvo problemas graves de lesiones y bueno, luego ya se juntó con Ewing y no funcionó las Torres Gemelas por lo que fuera. Yo creo que también a Bill Cartwright, por el tipo de jugador que es, le comió la evolución de la liga. Yo creo que eso sí lo vamos a ver claramente. La liga a partir del año 84-85 con la entrada de Jordan, Barkley, Drexler, Olajuwon, Patrick Ewing, todos esos jugadores y Dominic Wilkins se hizo mucho más física y yo creo que a un pivot como Bill Cartwright, aunque siempre fue un defensor bueno, le costó mucho irse adaptando. O sea, yo creo que no hay duda de que, lo que digo, la evolución de la liga se comió a este jugador independientemente de sus problemas físicos, porque evidentemente Bill Cartwright no era alguien que destacase por sus cualidades físicas. No, destacaba por sus codos Eso es. Bueno, y eran legendarios en la liga. De sí, sí, hecho, por eso. creo que es en el libro de Sam Smith, si no me equivoco, que bueno, que cortaban como cuchillas y hablan de, bueno, anécdotas. Anécdotas para ti, para mí. Al que le dio fue que es que reventaba pómulos y esto. De hecho, que le tenían catalogado como un jugador peligroso después de coger el rebote. Bueno, vieja Sí, sí. escuela, ¿no? Oye, mira, yo cojo el rebote y saco el codo. Si estás cerca y metes y me intentas presionar, pues te arriesgas a que te parta la nariz, un labio o un pómulo. Entonces,
La verdad que, bueno, son jugadores peligrosos, ¿no? Yo cuando jugaba baloncesto y me he encontrado con alguno de esos, tienes que tener mucho cuidado porque, bueno, te da una y lo que te digo, te puede partir la nariz o hacerte un estropicio importante. Que bueno, tenía su corazón, ¿eh? Que lloró cuando en el vestuario cuando Pippen no quiso salir a jugar el último segundo en el 94 y ganaron Con el aquel tiro de cuarto Kukoc. partido con el tiro de Kukoc y en el vestuario llorando le decía, nos has traicionado, nos has traicionado. Tenía su corazón el Bueno, amigo Bill. perdón, y su carácter, también comentaremos. A Jordan le cogió porque Jordan, en una de esas tácticas suyas, civilinas, aunque admiramos mucho a Jordan, que no quede ninguna duda, Jordan como que empezó a hablar de que menos balones a Calray, ¿no? Porque Phil Jackson le gustaba siempre empezar el partido con 2 o 3 balones a Calray y bueno, Mm. era un jugador, ojo, que a pesar de que era muy ortopédico, por ejemplo, tiraba muy bien tiros libres y no, o sea, era feo estéticamente, pero no era un mal jugador, o sea, metía sus canastitas. Entonces Jordan como que empezó a, oye, no le di balones a este, ¿qué tal? Entonces se enteró y le cogió un día en el vestuario y bueno, básicamente lo que le dijo es, mira, eres el mejor, te respeto, tal, tal, patatín, vamos, que como vuelvas a decir eso de mí, en un entreno me meto debajo tuyo y te parto las piernas. Y bueno, Jordan Esto. parece que Toma nota. cogió el mensaje. Pero bueno, número 4. Número 4, pues Sidney Moncrief, que ya he dicho Para que me Detroit. encantaba para Detroit, efectivamente. La posición en la que salió elegido es la 5, en este caso sería la 4, la cuarta. Y bueno, los Pistons tenían, aquí ya vamos más a... Se mezcla necesidad con la calidad del jugador. Los Pistons tenían a dos jugadores de segundo año muy buenos, habían sido rookies el año anterior, que eran John Long, el escolta, y Terry Tyler, el alero, que habían rendido muy bien. Tenían a Bob Lanier de pivot y a Bob McAdoo de ala pivot. Y se les había ido Kevin Porter a los Washington Bullets, ¿no? Entonces, pues bueno, Sidney Moncrief podía jugar tanto de base como de escolta y vamos, era más bien una escolta, pero podía jugar en esa posición. De hecho, lo que habíamos hablado antes, que todavía no estaba, igual que ahora se vuelve a que no, bueno, se va a que no haya posiciones, ¿no? Y se habla de generadores, ejecutores y tal. Y el 3&D y todo esto, en aquella época era más bien que, sobre todo en la posición de base, pues había el backcourt y ahí jugaban los dos y se alternaban en marcar jugadas y en dirigir al equipo. Y yo creo que ahí hubiera sido un punto muy importante para Detroit el tener a este jugador, que es súper serio, muy buen defensor, y yo creo que les hubiera venido estupendo para no tener la temporada tan lamentable que acabaron teniendo en la 79-80. Sí, recordemos que ellos eligieron al ex, como hemos dicho antes, al ex compañero, bueno, al compañero de Magic hasta esa temporada, Greg Kelser, y la verdad que tuvo 6 temporadas en la liga y un rendimiento normalito. La verdad, yo opino lo mismo que tú. Yo creo que hay Sidney Moncrief. De hecho, bueno, cayó en el número 5, cosa que no era esperada. Pero bueno, así fue. Siguiente, el número 5. Los En el Milwaukee. número 5, Milwaukee Bucks, pues yo aquí, vamos, me hubiera ido, aquí sí que es con todo el ventajismo del mundo a por el amigo Laimbeer y no lo hubiera dejado irse a Italia y me lo hubiera llevado ahí porque, vamos, los Bucks necesitaban un pivot, que de hecho al final terminaron esa temporada a mitad de año traspasando por Bob Lanier, y necesitaban un pivot porque Ken Benson nunca iba a llegar a responder a las expectativas del puesto por el que había sido elegido en el draft 2 años antes, que había sido nada menos que el número 1, uno de los 5 peores números 1 de la historia, sin discusión. Y necesitaban o bien eso o un base, porque Quinn Buckner, con todo lo que a mí me gustaba, pues digamos que cuando piensas en un base y lo primero que se te viene a la cabeza es que no sabe botar la pelota, pues es difícil pensar en él como base titular de un equipo con aspiraciones como eran los Bucks, ¿no? Entonces, bueno, viendo el rendimiento que tuvo Laimbeer, yo creo que su aportación a los Bucks, pues el carácter, la defensa, el tiro que fue desarrollando, ¿no? Y que más tarde tuvieron un poco ahí con Jack Sigma, yo creo que les hubiera dado un toque para haber plantado todavía más batalla
en esos primeros 80 en la conferencia donde siempre estuvieron ahí top 3 o top 4 y bueno, la verdad es que este hombre fuera elegido en el puesto 65 pues hace pensar que nadie le vio la más mínima opción ni de ser el jugador número 12 Sí. de cualquier equipo de la liga. Sí, yo quiero comentar varias cosas sobre Lambier. Primero, eso. Él, después de este draft, se va a Italia durante un año. Juega en el Brescia. Como has comentado tú. Siguiente, él en la universidad tiene unos números discretos. De hecho, la media son 7 puntos, 6 rebotes, 20 minutos. Y en su último año está con Kelly Tripucka y con Orlando Woolrich, que luego tuvieron carreras relativamente destacadas en la NBA. Y claro, aquí es donde entramos de qué se pide en la NCAA a un jugador y qué se le pide en la NBA, ¿no? Y cómo evolucionan los jugadores, porque para mí Bill Laimbeer claramente es un ejemplo de evolución y Bill Laimbeer es un poco lo que les está pasando a estos pivots tipo Robin López, ¿no? O incluso Marc Gasol, aunque Marc Gasol sea el mejor jugador. Es decir, Bill Laimbeer tiró durante sus primeras, diría, 6 temporadas, tiró 39 triples. Y es que llega a la 87-88 y ya era 39. Pero es que en las dos siguientes, que es cuando son campeones los Pistons, ya tira 86 triples en el 88-89 y 158 en el 89-90. Ojo, ya con porcentajes cercanos al 35%, incluso 36%, que son muy buenos porcentajes. Entonces, sí, es un jugador que fue evolucionando. Siempre, oye, en la liga tuvo buenos números, es decir, pasaba de 10 puntos con facilidad, llegó hasta 17 ya en la 83-84 y era un buen reboteador. A mí la verdad que es un jugador, en esa época era una absoluta rara avis, como tú has dicho, pivots que tirasen triples en esa época estaban él, Jack Sigma y bueno, Kevin McHale, que era más un 4, que no tiraba tanto. Y Manute Ball, por favor. Bueno, y Manute, que se los tiraba, que parecía una catapulta, y como comentamos el otro día cuando estábamos preparando esto, hombre, no tuvo malos porcentajes y bueno, fue un poco exótico, pero claro, en esa época era como... Sí, sí. Bueno, hablando en serio eran él y Jack Sigma, ¿no? Podemos decir. Sí, sí, y de hecho, por ejemplo, Kevin McHale, hay un libro, un Finished Business, que narra la temporada 90-91, y era cuando McHale ya tiraba un poquito más, y era como tirarse un triple. Chris Ford, el entrenador, le decía como que, oye, ¿qué has hecho, no? Y él decía, bueno, oye, si los anoto, pero bueno, Laimbeer, la verdad que a mí, a pesar de que eso, lo veremos, era un jugador muy odiado porque era un jugador no solo duro, sino sucio. Ya, vamos, los codos de Bill Cartwright eran una caricia al lado de lo que le hizo bueno, a Larry Bird. Hay jugadas que no te puedes... O sea, no sabes cómo no le ha partido la espalda en dos. Y bueno, de hecho, Robert Paris en un partido le da 2 puñetazos seguidos, los árbitros ni siquiera pitaron técnica. Bueno, muchas historias con Bill Laimbeer. La realidad es que era un jugador muy bueno y yo creo que creaba situaciones de ventaja en el campo que eran difíciles para el rival. Y yo estoy contigo, hombre, somos ventajistas, hemos visto a toro pasado, no sé si alguien lo veía en esa época, no creo. Yo creo que Bill Laimbeer, que lo hablamos también el otro día, podríamos emparejarlo con Garbajosa, ¿no? Por el tema de que eran pivots que nadie intuía que luego se fueran a convertir realmente en tiradores, ¿no? Sí. Porque Garbajosa en el Tau en su primera época era pivot, luego llegó a la Benetton, ¿no? No sé si, creo que llegó la temporada que se fue Obradovic y él estuvo con Messina o con Mike D'Antoni, ya no recuerdo. Yo que se fue, la misma temporada que Isma Santos, ¿no? Que fue la temporada siguiente a que se fuera Obradovic. Sí, puede ser. Y entonces, bueno, ahí empezó un poco y luego en Unicaja, y la verdad que lo hemos comentado, lo de Garbajosa fue una pena en la NBA, porque yo creo que era un jugador que iba para arriba y bueno, de hecho también para la selección española. Hombre, yo no sé si hubieran ganado, pero en 2008 con un Garbajosa como estaba, en 2006 en el Mundial a mí me hubiera gustado ver ese partido, porque la verdad que un jugador tremendo. Pero bueno, no nos desviemos que yo lo hago mucho. Bueno, número 6, Seattle. Bueno, recordemos que Seattle tenía el 6 y el 7.
Sí, con esto yo aquí me hubiera ido a Vinnie Johnson, que lo terminaron eligiendo en el puesto siguiente, porque bueno, eran los campeones, tampoco es que al equipo campeón realmente no les faltaba nada, salvo un poco de tiro exterior, ¿no? Que solo tenían al amigo Downtown Freddie Brown, y quizá era esto y un buen pivot suplente, ¿no? Que aprendiera de Paul Silas, que estaba próximo a retirarse, y que ocupara su puesto ahí saliendo desde el banquillo en los años posteriores. Y de Vinnie Johnson es que se decía que era el mejor base del draft. Incluso algunos lo ponían pensando que Magic Johnson era un poco inclasificable. Sí que hablaban de que Vinnie Johnson podía ser el mejor base, y además tenía muy buena mano, así que yo aquí me hubiera ido a por él de cabeza. Yo, un comentario sobre Vinnie Johnson y luego viendo la temporada, que vamos a tener oportunidad. La verdad es que Seattle tenía un equipo muy compensado, porque como tú has dicho, tenía a Dennis Johnson y Gus Johnson por fuera, con suplente Brown. Luego tenía un muy buen 3, John Johnson, por lo menos un tío que repartía. Por dentro, bueno, habían elegido aquí a Bailey, que lo vamos a cambiar ahora. Y luego, bueno, tenían a Jack Sigma. La pena fue Y que Vinnie Johnson. a Lonnie Shelton, A Lonnie cuatro Selton también, titular. cierto, de 4 titular, se me ha olvidado. Bueno, luego lo vamos a repasar en detalle, pero la verdad que Vinnie Johnson, claro, tú lo eliges, ¿no? Que lo veo bien esta elección, pero claro, es que luego realmente no le dieron esa oportunidad de decir, oye, te pongo a jugar, ¿no? Porque realmente fue banquillero total. Y a otro jugador, bueno, la verdad es que nos encantan tantos jugadores que a mí la verdad que en los Pistons me gustaba mucho, y aparte es un jugador con ese físico curioso, ¿no? Casi sin cuello, muy fuerte, los brazos muy largos, tiraba, tenía rango, aunque no era un triplista, pero te enchufaba de fuera. En defensa era un perro de presa. La verdad que muy, muy buen jugador, ¿no? El microondas. Pero en Seattle, entonces, claro, la pregunta es, yo veo bien, lo eliges, pero a lo mejor se tendría que haber planteado Seattle jugar con 3 bajitos en algún momento. No sé, a lo mejor aumentar el ritmo defensivo y quitarles minutos a Sí, Gus a Gus Williams Williams. y a Dennis Johnson para que oye, no, la verdad que no lo sé, ¿eh? No sé si les hubiera ido mejor, pero joder, metías más dinamita donde realmente tenían. Entonces, oye, pero claro, tampoco sé qué posición, a lo mejor la de 3 y si había alguno, pero bueno, la verdad que me parece bien. Yo también creo que está bien elegido, pero luego creo que no le sacaron el rendimiento No, no, que desde este luego. jugador merecía. De hecho, estuvo una temporada en Seattle, jugó nada, 9 minutos de media en temporada regular. Al año siguiente ya empezó a jugar algo más, y fue cuando, y ya en la tercera temporada fue cuando lo traspasaron a los Pistons, que ahí sí, ahí ya empezó a jugar sus 25 o 30 minutos y a anotar más de 13 puntos por partido. De hecho, esa segunda temporada que juega es un poco por necesidad, porque el amigo Gus Williams, que ya lo comentaremos, decidió no jugar porque no le pagaban como la estrella que él creía que era, y claro, de repente eso no les dio tiempo a reaccionar, pues que prácticamente no tenían otro jugador exterior, pero donde se ve que no era lo que Lenny Wilkens quería era en que el año siguiente, cuando ya volvió Gus Williams, pues se deshicieron de él. Sí, estas cosas curiosas. En el número 7 también para Seattle. Sí, yo aquí, que ya lo has comentado tú antes que has hablado de él, creo bueno, comentado lo anterior, ¿no? De las posibles necesidades que podían tener, dado que no había muchos treses disponibles, yo aquí me hubiera ido a por Dave Greenwood, al que eligieron en el número 2 los Bulls, que bueno, que era un 4 sólido, un tío serio, con buena altura y rápido, que era un poco para el juego de contraataque que hacían los Sonics, pues necesitaban pues un jugador de estas características. Yo creo que les hubiera ido bien, además hubiera sido suplente de Lonnie Shelton, podía jugar en algún momento hasta de 5, y yo creo que hubiera tenido mejor carrera aquí que no ser un número 2 con las exigencias de pues, demuéstranos lo que eres, sino que aquí hubiera sido una posición más acorde a lo que creo que él podía ofrecer, y en un equipo en el que en un
una proyección ideal hubiera tenido 2 o 3 temporadas de 15 minutos y hubiera estado en un equipo con aspiraciones sin demasiada presión, y yo creo que hubiera acabado teniendo mejor carrera de la que tuvo, que no estuvo mal del todo, pero bueno, no desde luego a la altura de un número 2 del draft. Sí, porque al jugador que eligieron en el número... Bueno, el número 7 fue Vinnie Johnson, pero bueno, el 6 fue James Bailey. James Bailey era básicamente un taponador, un jugador mucho más fino. Pero claro, de cara al aro era limitado. Y la verdad que estuvo también bastantes años en la NBA, pero no, yo creo que tuvo una carrera destacada. Esto también hay que hablarlo por lo que tú dices de la presión de las rondas altas de la liga. Evidentemente, cuando yo diría que en las 3 primeras posiciones, quizás hasta el número 5, pero yo diría las 3 primeras son jugadores, evidentemente, normalmente de equipos malos. En este caso no se da por lo de los Lakers, que ponen muchas esperanzas. Y yo creo que esa presión se nota. Y como tú dices, en este draft había tanta diferencia, yo creo que del 1 al 2, ¿no? Sí. Y a los otros, que lo que comentas, ¿no? A lo mejor llegó a Chicago y hubiera sido un buen jugador de equipo, pero a lo mejor esperaba. Hombre, estuvo bastantes temporadas en Chicago. Sí, un tío sólido, Eso pero es. no un número 2. Correcto. Un jugador que hubiera venido muy bien a Seattle. Bien, número 8. Para Aquí los Nets. también, para los Nets, tirando de la táctica del toro pasado, aquí los Nets necesitaban un interior como el comer, y yo creo que aquí Mark Eaton, que fue elegido en el puesto 107 nada menos, como has dicho tú antes, yo creo que hubiera entrado bien. Ya hablaremos, pero vamos, la pareja interior que tenían era Jan Van Breda Kolff, que lo mejor que tenía era el nombre, y George Johnson, que era un jugador de un perfil similar a Eaton, uno de los mejores taponadores de la liga por ese momento, y yo creo que Eaton les hubiera dado una consistencia defensiva que no tenían, y que de hecho luego la terminarían buscando con el fichaje de Maurice Lucas a mitad de temporada, precisamente por Calvin Nutt, que fue el traspaso con los Blazers. Uh-huh. Y que en un equipo como los Nets, que por aquel entonces no era que jugaran a muchos puntos y con ataque pausado y con el baloncesto de esa época, y y luego eso tirando de lo que sabemos que luego dio Eaton con temporadas de 3, 4 tapones por partido, yo creo que les hubiera venido estupendamente a este equipo tener un jugador así en el centro de la zona. Sí, hay que... claro. Luego por ahí está James Donaldson, que hablaremos. Yo también creo que Eaton es más, es más jugador en el sentido de que te da algo que no te daba nadie, que era, pues eso, en su carrera tuvo 3 tapones y medio, pero es que tuvo temporadas de casi 6 tapones por partido. Es curioso cómo Eaton no debuta hasta la temporada 82-83, ¿no? Correcto. En la liga. Supongo que estaría perdido por alguna liga. Pero lo que me hace dudar de la valía de este jugador es cómo luego en los Jazz, ¿no? Porque los Jazz han estado hasta con Jeff Malone, bueno, y Stockton y Malone, pero nunca dieron ese paso, ¿no? Hasta que pasaron los 90 para realmente ser contendientes al título, ¿no? Esas cosas que pasan en la vida con los equipos, que bueno, que te piensas que en un momento dado tienen posibilidades de algo, pero no llegan nunca a completarse. Sí, Bueno, porque este jugador exposición pública debió tener porque era de UCLA, ¿no? De UCLA, que entró justo casi al salir Bill Walton del equipo, pero vamos, no tuvo unos números desde luego muy rimbombantes en la universidad, aunque por ejemplo hay en UCLA, Swen Nater tampoco tuvo números muy buenos, y sí fue porque era el suplente de Bill Walton y jugaba 6 minutos por partido, y luego hizo una carrera, vamos, a mí es un jugador que me encanta, que fue el líder en rebotes de la liga, un tío que estuvo un montón de años muy sólido, pero está claro que a Mark Eaton nadie le vio nada porque entiendo que intentaría todos los veranos entrar y tal, y estuvo perdido 3 temporadas hasta que debutó. sí, Un caso curioso. De hecho, él volvió a ser elegido en el draft del 82
por los Utah Jazz. En este le habían elegido los Phoenix Suns Ujú. y vamos, otra vez perdido en las... Por cierto, él jugaba en UCLA. Pero Sí, bueno, por eso estaba que heredando la posición de Karim y de Bill Walton. Nada más y nada menos. Sigamos con el número 9. con el número 9 que lo tenían los Knicks, que ya habían elegido en el 3 a Bill Cartwright y que hemos dicho que también nosotros lo hubiéramos cogido ahí. Yo me hubiera ido por Jim Paxson, que una vez que ya teníamos eso cubierta la necesidad del pivot, ya aquí yo también ahí lo que tú decías, ya a partir de cierto número, el 5 puede ser el número clave, vete a por el mejor talento disponible. Entonces aquí Jim Paxson, que además coincidía que en esta que los Knicks no tenían muy claro quién iba a ser el escolta titular, aunque luego ya veremos que Michael Ray Richardson hizo una gran temporada, pero a principios en el training camp desde luego no estaba muy claro y Paxson hubiera podido entrar ahí y hubiera cuadrado perfectamente en el equipo. Recordemos que este hombre es el hermano de John Paxson, el que luego fue el base de los Bulls, de los 3 primeros anillos, y tuvo un carrerón en la NBA. No duró mucho, terminó de séptimo hombre, octavo hombre en los Celtics, ya a finales de los 80, pero en Portland tiene la camiseta retirada y vamos, es uno de los mejores jugadores de la historia de los Blazers. Y aunque no destacó mucho como rookie, lo cierto es que luego fue All-Star y tuvo unos años muy muy buenos en la liga. Sí, sí, fue 2 veces All-Star y tuvo temporadas en Portland de casi 22 puntos por partido y con muy buenos porcentajes de tiro, de por encima del 50%. Luego, claro, no era un jugador que reboteaba poco y asistía a unas 3 asistencias. Era un especialista, pero muy buena mano. De hecho, hombre, sí, era el hermano. John Paxson se ha hecho más famoso por ganar el anillo, pero yo creo que este era un mejor jugador, más Sí, sí, destacado. sí, sí. Lo que Y pasa es que le comió la tostada a Clyde Drexler correcto. y Claro, se quedó ahí un poco en tierra de nadie y ya luego en los Celtics, ser suplente en los Celtics de finales de los 80 era saber que ibas a jugar 10 minutos nada más por partido, por muy bueno que fueras. sí, sí, de hecho, bueno, ahí en el libro ese que he comentado, Infinite Business, comentan que con Bert no se llevó nada bien, ¿no? Bert era un jugador poco especial, ¿no? Y dicen que se llevaba muy bien con los que habían ganado anillos y bueno, si había ciertas circunstancias que a él no le convencían, bueno, no respetaba mucho a los jugadores, pero claro, ahí ya llegó ya cascado. De hecho, básicamente sus buenos años fueron 6 o 7 temporadas, pero bueno. Y por último, en el número 10 Sí, con aquí Detroit. tenemos a los Pistons y yo aquí eso, otro equipo que tenía dos elecciones. Hemos visto que han tenido dos elecciones, los Sonics, los Knicks y también los Pistons entre las 10 primeras de este draft. Y bueno, una vez que supuestamente hubiera elegido a Moncrief y sabiendo que Lanier se acercaba al final de su carrera, y vamos, que terminó saliendo esa temporada, pero que en cualquier caso ya tenía 32 años y era un jugador bastante cascado, sobre todo por lesiones en las rodillas, pues aquí yo me hubiera ido a por James Donaldson, también evidentemente a toro pasado, porque fue elegido en el número 73, nada menos, pero un poco lo mismo que Marquito, no hubiera aportado intimidación, solidez, empezando desde el banquillo, hubiera aprendido de Bob Lanier, los dos eran zurdos, y hubiera sido un titular muy sólido como fue en Dallas, que fue hasta un año All-Star, y bueno, y ahí hubiera estado hasta acabar en el Caja San Fernando. Correcto. Hay otro jugador que la verdad que yo no conozco poco y el que iremos viendo en este draft, que es Cliff Robinson, que la verdad es que es un tío que acabó con unas medias de 17-8 en su carrera, 17 puntos 8 rebotes, que está muy bien. Y Sí. aunque curiosamente estuvo como 10 años, pero luego se fue a Italia, pero claro, estuvo hasta 5 equipos, ¿no? Entonces, claro, hay que ver ahí qué tipo de jugador, cómo Y se adapta. entró con 19 años en la liga Claro, también, ¿eh? muy Este jugador. jovencito. Y Y no hay que confundirlo con el Cliff Robinson de los Blazers que jugaba con la cintita en el pelo. No es el mismo jugador. Este.
Bien, pues algo más que comentar sobre el draft o nuestro redraft. Nada más, yo creo que aquí ya tenemos y bueno, a ver qué le parece a la gente. Pues le hemos dado una buena vuelta, yo creo, al draft, al redraft, a los jugadores, a la nueva camada que teníamos ahí en esta temporada histórica y que por algo la hemos elegido. Y bueno, yo creo que es interesante esto de cara a darle ahí eso, una visión distinta a la elección de los novatos. ¿Qué te ha parecido, Manuel? No, yo creo que sí, José Manuel, y sobre todo creo que en estos en este programa 1, en la parte 1 y en la parte 2 hemos hecho una buena presentación de lo que puede ser. Y bueno, ya estamos listos para meternos con el análisis equipo a equipo exhaustivo, que también es muy... La verdad que va a ser muy entretenido y va a ser una oportunidad para descubrir nuevos jugadores, tanto para que los que nos escuchen como nosotros en la investigación. La verdad que con muchas ganas. Perfecto, pues nada. Bueno, que nos pueden encontrar por ahí, ¿no? Si alguien quiere decir algo. Sí, en Twitter @erabaloncesto, en el correo electrógeno @erabaloncesto @gmail.com. Y nada, ojalá que haya feedback y podamos complacer algunos deseos o resolver algunas dudas y aprender, que seguro que hay gente que va a encontrar gazapos o va a ampliar información que compartiremos con todos y sería estupendo, ¿no? Crear una comunidad de gente que, pues eso, que le gustaba el baloncesto como era. Perfecto, pues nada, pásalo bien, nos vemos prontito por aquí, ¿no? Tú y yo y la gente que quiera escucharnos.